Hola a todos y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante. Hola, estoy preparado y con muchísimas ganas. Y sí, es un material que nos va a obligar a mirar con lupa nuestro propio comportamiento. Totalmente. Para nuestra exploración detallada de hoy, vamos a sumergirnos en un documento muy particular, fechado el 22 de febrero de 2026. Que a ver, para quien nos escuche, se trata del guión litúrgico completo para una misa. Concretamente, el primer domingo de Cuaresma, ciclo A. Eso es. Y la misión que tenemos por delante es extraer cómo este texto, que, mezcla escritos milenarios con una homilía contemporánea. Ujú. Y con elementos visuales muy específicos. Exacto. Cómo todo eso acaba construyendo un auténtico manual sobre la psicología humana. En el fondo habla de nuestra vulnerabilidad, de la fatiga de decisiones que sufrimos a diario y de lo que el propio texto titula como el arte de elegir bien. Lo fascinante aquí es el enfoque que vamos a darle, porque resulta clave para entender la magnitud del texto. Nuestro acercamiento es puramente analítico y, si se quiere, antropológico. Claro, apartando el tema confesional. Justo. Independientemente de las creencias individuales, religiosas o políticas que pueda tener la audiencia, estamos ante una pieza de ingeniería narrativa que refleja, de forma magistral la condición humana. No se trata de respaldar ninguna doctrina. No, ¿qué va? Se trata de observar cómo este guión aborda problemas contemporáneos superuniversales. Hablamos de la sobrecarga de información, de la ansiedad por el estatus. Es ansiedad constante, sí. Y de esa tentación permanente de buscar atajos vitales para evitar el esfuerzo o el dolor. Vale, vamos a desgranar esto porque es casi como una clase magistral de supervivencia contra la presión externa y el individualismo. Totalmente. Para situar el contexto, el documento comienza estableciendo un tono muy claro desde las municiones de entrada, que son esas breves introducciones que sitúan a los asistentes al inicio del rito. Sí, las que preparan el terreno. Exacto. Pues menciona el signo de la ceniza y describe la Cuaresma como un tiempo de preparación y una llamada a la conversión. Pero ojo, llama mucho la atención que reconozca abiertamente desde el primer minuto que a las personas a menudo les falta el ánimo y la constancia para ser mejores. O para acercarse al que sufre. Eso es. Empieza con una admisión de debilidad humana brutal, sin filtros. O sea, te dice, mira, sabemos que te cuesta la vida misma hacer esto. Y resulta muy llamativo un detalle estructural que el propio texto resalta a continuación. Y que, refuerza mucho ese mensaje psicológico. Cuenta. Pues durante esta época, el guión indica que se omite el rezo del Gloria. Ah, claro. Para quien no esté familiarizado con la liturgia, el Gloria es ese himno festivo de alabanza, lleno de energía, que suele cantarse al principio. Es como el momento álgido de alegría. Exacto. Pues, al eliminarlo temporalmente de la ecuación, ocurre algo brillante en términos de diseño de la experiencia. Se retira el ruido festivo para obligar a la mente a entrar en un estado de pausa, de introspección severa. Fíjate, es casi el equivalente antiguo a un detox de dopamina. Me encanta esa comparación. Es tal cual. Un mecanismo psicológico de contención que prepara el terreno para la reflexión profunda, eliminando las distracciones de golpe. Y esa idea del detox de dopamina encaja perfectamente con las imágenes incluidas en nuestras fuentes, que sirven de apoyo visual a toda esta reflexión. Ujú. Hay una muy buena al principio. Sí, hay una ilustración súper reveladora en las primeras páginas. Muestra la figura de Jesús en un paisaje desértico, completamente árido, y tiene una sonrisa tranquila, sosteniendo en su mano una brújula. Pero claro, no es una brújula normal. Que va, no marca el norte geográfico, sino que apunta hacia un corazón brillante, suspendido en el aire, que representa el amor o lo divino. A su lado, un pequeño ángel sostiene una hogaza de pan. Y el detalle clave de la imagen está al fondo. El poste. Lo que realmente ancla el significado es ese poste de madera justo detrás, muy terrenal y tosco, que señala 3 direcciones completamente opuestas a la brújula. Los carteles dicen, atención a esto, tener, poder y vencer. Esa imagen, fíjate, resume visualmente el dilema cognitivo central de todo el documento. Representa la tensión constante entre 2 sistemas de navegación vital. Ya. Por un lado, la brújula de la confianza y el propósito a largo plazo, simbolizada por el corazón. Exige paciencia, exige dirección interior. Y por otro lado, el poste direccional de madera. Que ofrece los atajos clásicos de la ambición humana. Acumular posesiones, controlar el entorno y dominar a los demás a cualquier precio. Es una representación gráfica de la disonancia que sufrimos todos a diario.
especialmente en una sociedad que premia el éxito rápido, el tener y el vencer por encima de todo. Completamente. Y explorar esa disonancia nos lleva directo a uno de los relatos más antiguos de la humanidad que el texto utiliza en su primera lectura. El libro del Génesis, la famosísima historia del jardín del Edén, la serpiente y el fruto prohibido. Sí, y aquí es donde se pone muy interesante. Tela de interesante, porque lo verdaderamente cautivador es cómo la homilía contemporánea, la que está incluida en el guión, interpreta este pasaje para el oyente moderno. O sea, no pierde el tiempo en debates literales sobre botánica o reptiles parlantes. Va directo a la raíz psicológica del comportamiento. Exacto. Define el pecado original no como el simple hecho de comer una manzana, sino como lo que llama textualmente la trampa del yo solo. Y la lectura que hace la homilía de ese concepto del yo solo, resulta tremendamente aguda bajo el prisma del individualismo de hoy en día. Totalmente. Define esa caída primigenia como el deseo de, cito, querer ser como dioses por su cuenta, sin contar con Dios, para convertirse en los dueños absolutos del bien y del mal. Es el superindividualismo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Exacto. Y el motor de esa decisión es una manipulación de manual, ejecutada por la figura de la serpiente, que, si conectamos esto con el panorama general, podríamos equiparar a la serpiente con un algoritmo moderno diseñado para explotar nuestras inseguridades. O con un asesor tóxico de esos que venden fórmulas mágicas de empoderamiento. Sí, totalmente. Porque la serpiente no ejerce fuerza física, simplemente siembra una duda fundamental sobre la confianza. Les dice, ¿de verdad Dios quiere lo mejor para vosotros? ¡Ostras! Inserta la sospecha de que el sistema les está ocultando algo bueno, generando lo que hoy llamaríamos el miedo a perderse algo, el famoso FOMO. Plantea una destrucción total de la confianza básica. El relato detalla cómo la serpiente argumenta que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos. Es la venta del atajo perfecto. El atajo que parece no tener fisuras. Claro. El fruto en sí mismo se describe en el texto como algo bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Todo sueña a una oferta de crecimiento personal rápido, sin fricciones. Haz este curso y serás tu propio jefe en 2 días. Tal cual. Pero el resultado, según desgrana el guión, es radicalmente opuesto al esperado. La homilía subraya un momento demoledor del texto bíblico. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Madre mía. En lugar de alcanzar un poder ilimitado, sienten miedo, vergüenza y experimentan la necesidad inmediata de cubrirse, de esconderse del otro. Constituye una metáfora impecable sobre el origen de la vulnerabilidad humana. Cuando el individuo rompe sus anclajes de confianza buscando un atajo puramente egoísta, el resultado no es la libertad absoluta ni la invulnerabilidad. Es el aislamiento más absoluto. Exacto. Esa desnudez física es la exposición total al miedo. Al intentar ser totalmente independientes, al caer en esa trampa de yo solo que decíamos, se dan cuenta de su inmensa fragilidad emocional. Ya no hay red de seguridad. Ilustra cómo la desconexión de los principios fundamentales, persiguiendo un beneficio inmediato o una falsa autonomía total, acaba dejando a la persona paradójicamente más desprotegida. Y ese reconocimiento de fragilidad enlaza directamente con la respuesta humana que el texto plantea justo después. Mediante el Salmo responsorial. Que para dar un poco de contexto a la audiencia, el Salmo responsorial es esa parte de la liturgia donde la asamblea responde, recitando o cantando, a la primera lectura. Sí, y aquí actúa como el eco humano tras darse cuenta del gran error. La frase que la asamblea debe repetir es, «Misericordia, Señor, hemos pecado». Una asunción de culpa en toda regla. Pero hay un verso posterior que me parece profundamente revelador. Dice, «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme». ¡Qué potente! Suena al deseo universal de resetear el disco duro mental, ¿verdad? De limpiar el sistema para volver a calibrar esa brújula interna tras haber seguido ciegamente las flechas de madera del tener y el poder. Absolutamente. Y la petición de un espíritu firme implica buscar una reestructuración de la propia arquitectura mental. Quien pronuncia esas palabras no pide simplemente un borrón y cuenta nueva superficial. Pide cimientos nuevos. Pide la solidez necesaria para no volver a ser víctima de la misma manipulación. Y para entender cómo se logra esa firmeza en la práctica, el documento avanza hacia el Evangelio de Mateo. Que presenta un modelo que contrasta frontalmente con la vulnerabilidad mostrada en el jardín del Edén, claro. Exacto. Llegamos a la historia de los 40 días de Jesús en el desierto.
Y me maravilla cómo la homilía traduce este episodio milenario para el oyente del siglo XXI, desglosando las famosas tentaciones del diablo en 3 categorías súper universales. Las 3 direcciones del poste de madera de la imagen inicial, ni más ni menos. Eso es. Básicamente las desgrana así. La primera es el tener, la sugerencia de convertir las piedras en pan, que la homilía define como usar tu poder para tu propio beneficio material. La segunda es el lucirse, incitarle a tirarse del pináculo del templo, lo que se traduce como hacer algo espectacular para que todos te aplaudan. Y la tercera es el poder. Dominar los reinos del mundo, definida como la ambición de dominar a los demás, aunque tengas que traicionar tus propios principios morales. Detenerse en esa segunda tentación, la de lucirse, ofrece un puente directo a la psicología actual que es fascinante. Tirarse del templo para que los ángeles te recojan es, literalmente, la versión antigua de buscar la viralidad o el reconocimiento constante. Es la cultura del escaparate y el postureo llevada al extremo máximo. La necesidad de que una audiencia valide tu propia existencia mediante el aplauso o los likes. Y aquí es donde la segunda lectura, extraída de la carta a los romanos, introduce una balanza conceptual determinante. ¿En qué sentido? Pues contrapone el desorden y la vulnerabilidad que entraron por un hombre, Adán, frente a la resistencia psicológica y la gracia que llegan por otro, Jesucristo. Vale. La homilía explica el éxito de este segundo modelo basándose en la gestión impecable de los límites personales. Aborda esa gestión con una frase que de verdad merece ser enmarcada. Que a diferencia de Adán, Jesús no discute con la tentación. Esa misma. ¿Por qué crees que el autor del texto hace tanto hincapié en el concepto de no entrar al debate interno frente al atajo? Porque, desde el punto de vista de la economía cognitiva y la fuerza de voluntad, es un principio fundamental. Negociar mentalmente es el primer paso para perder, claro. Totalmente. Negociar mentalmente con una tentación es el primer paso ineludible para acabar cediendo. La mente humana, impulsada por el sesgo de confirmación y el deseo de gratificación inmediata, es extraordinariamente hábil para construir justificaciones lógicas. Justificaciones para avalar lo que nos apetece a corto plazo. Si uno empieza a debatir si convierte o no la piedra en pan, acaba convenciéndose de que, al fin y al cabo tiene hambre, lleva 40 días allí y se lo merece. ¿Se autoconvence? Lucirse o el poder absoluto, la respuesta no es evaluar los pros y los contras, sino aplicar un ancla fundamental. Corta de raíz la dialéctica del autosabotaje. Completamente. Ante la sugerencia del pan, responde con una regla inamovible. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No discute su nivel de hambre, simplemente afirma que sus principios están por encima de su instinto de supervivencia inmediato. Es una barbaridad de contundente. Y es fascinante. Y tras construir toda esta arquitectura sobre la fragilidad humana y la firmeza de voluntad, el documento litúrgico da un giro muy terrenal en su estructura. Sí, entra en la dinámica comunitaria a través de la oración de los fieles o las preces. Que uno podría esperar peticiones místicas o supergenéricas, pero el texto incluye demandas de una profundidad social sorprendente. Piden expresamente, cito, superando la exclusión y la diferencia y reconociendo la grandeza de todas y cada una de las personas. Llevar la reflexión teórica a ese terreno práctico demuestra una comprensión profunda de cómo se repara el tejido social. La petición va más allá del individuo, interpela directamente a la propia institución cuando solicita que la Iglesia, de verdad, acoja a los excluidos, trabaje en su favor y haga que se escuche la voz de quienes no son escuchados. Es como cerrar el círculo. Si el origen de todo el conflicto antropológico que planteaba el Génesis era el individualismo extremo, esa trampa del yo solo, La solución que plantea la estructura de este rito es la mirada obligada hacia la colectividad. totalmente. Es un recordatorio de que ceder ante las flechas del poder y el vencer siempre genera exclusión. Y la única forma de enmendarlo es responsabilizarse del otro. Y ojo, porque esa asunción de responsabilidad alcanza su punto máximo de honestidad en un fragmento concreto del rito que resulta, para mí, casi chocante por su crudeza. Ya sé a cuál te refieres. Ocurre durante el ofertorio. Sí, específicamente en la introducción de lo que se llama el prefacio de la plegaria eucarística. Que es la antesala a la parte más sagrada de la misa. La confesión que el sacerdote pronuncia en nombre de todos es una verdadera bofetada al ego. La cito textualmente porque tiene tela.
Hemos de reconocer que en ocasiones las palabras que te dirigimos no son de alabanza. Pretendemos comprarte, ponerte al servicio de nuestros no siempre claros intereses, desafiarte, exigirte que cumplas nuestra voluntad. Sobre la naturaleza de nuestras relaciones de poder, incluso con lo divino. Exponer esa realidad a plena luz revela una perspicacia asombrosa sobre la manipulación. Este rito antiguo desenmascara nuestra tendencia natural a instrumentalizarlo todo. Todo, incluido lo que se considera sagrado, reconoce que el individuo no se acerca a los grandes principios buscando orientación o transformación, sino buscando herramientas para legitimar sus propios deseos ocultos. Esos no siempre claros intereses que menciona el texto muestra al ser humano intentando someter la realidad a su propio capricho, como si lo trascendente fuera una máquina expendedora. O un gerente cósmico al que se le envían exigencias. Exacto. Haz que mis proyectos salgan bien, haz que consiga esto. Es el intento de utilizar lo sagrado como un atajo más para alcanzar el éxito en el poste direccional del tener y el vencer. Y mostrar esta crudeza de forma pública tiene que tener un efecto catártico enorme entre los asistentes. Desmonta cualquier fachada de perfección moral de un plumazo. Y ese desmontaje del ego es el requisito previo e indispensable para llegar a la resolución que plantea la última parte del documento litúrgico. Y aquí entra en juego la segunda imagen que analizan nuestras fuentes. El famosísimo emoji de las manos rezando. Las dos palmas juntas, sí. Este símbolo acompaña las indicaciones del rito de comunión, que es la fase de preparación final. Si analizamos la evolución del vocabulario en esta etapa de cierre, se percibe un cambio de paradigma total. Sí, el lenguaje cambia por completo. Tras atravesar la culpa, confesar los intentos de manipulación y reconocer la propia desnudez de la que hablábamos al principio, se abandona cualquier noción de dominio o de éxito espectacular. Las palabras que acaparan el protagonismo ahora son paz y la liberación de toda perturbación. Queda clarísimo en la oración que sigue al Padre Nuestro. El texto indica pedir, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, con el objetivo de vivir protegidos de toda perturbación. Es un contraste brutal. Muy bestia. Después de pasar páginas hablando de conquistar reinos, de convertir piedras en recursos y de realizar actos espectaculares en el templo. La aspiración máxima que queda al finalizar el recorrido no es el triunfo aplastante sobre el resto del mundo. Es la simple y llana paz mental, el cese del ruido. Lo cual constituye la tesis final del documento sobre la verdadera necesidad humana. Una vez despojados de la influencia tóxica del escaparate de lucirse y del estrés paralizante de la ambición de control absoluto, lo único que anhelamos es la serenidad psicológica. Es lo único que importa al final. Todo el entramado del rito, desde la purificación inicial hasta la confesión de las trampas del ego, funciona como un proceso diseñado para restablecer esa calma interior. Las palmas juntas del emoji no solo ilustran una petición dirigida a una entidad superior. Visualizan una postura de unificación y de recogimiento. Representan el esfuerzo por centrar la propia energía y recuperar el equilibrio frente a la dispersión caótica que generan los atajos constantes. Y para ir recogiendo todas estas perspectivas, desde la narrativa milenaria hasta el análisis de la toma de decisiones, el propio documento ofrece una sección que sirve de síntesis, a la que titula algo así como «Idea para llevar a casa». Una lección práctica para la semana. Plantea que, en la realidad cotidiana, toda persona va a tener que atravesar inevitablemente su propio desierto y enfrentarse a sus propias serpientes. Y lanza una advertencia fundamental que a menudo olvidamos. Las grandes tentaciones o los errores vitales rara vez se presentan con un aspecto aterrador o malvado. Nunca llevan un cartel luminoso de peligro. ¿Qué va? Suelen disfrazarse de opciones tremendamente lógicas, eficientes y atractivas. Son, como se describía la fruta en el Génesis, cosas buenas para comer y atrayentes a los ojos. Comprender la naturaleza atractiva del atajo es vital. Las vías rápidas hacia el prestigio, la comodidad económica o la validación social siempre van a parecer la decisión más inteligente y práctica en el cortísimo plazo. Pero la disección profunda de este material nos demuestra que esas supuestas soluciones eficientes, a la larga, dinamitan la paz interior y aíslan al individuo. La gran conclusión de todo este análisis es la necesidad imperiosa de mantener una claridad mental férrea ante el ruido ensordecedor de las expectativas externas. Lo que nos lleva de vuelta a la primera ilustración. Frente a la urgencia constante del tener,
La seducción de lucirse en el escaparate digital o la ambición implacable del vencer absoluto que marcan esas flechas de madera, la única defensa real es la brújula interna. Mantener un principio claro que actúe como límite no negociable. Es la estrategia más efectiva para no caer en la trampa del yo solo. Porque el texto deja muy claro que, cuando el ser humano intenta erigirse como dueño absoluto de su realidad, desconectado de los demás y de sus valores, Es cuando termina más perdido y atemorizado. mantener esa postura firme frente a las pequeñas concesiones y compromisos diarios es lo que permite forjar un carácter resiliente. Una estructura mental capaz de transitar por los desiertos personales sin sacrificar la integridad ni romper los vínculos de confianza que nos unen a la comunidad. Pues la verdad es que es una manera inmejorable de comprender la profunda carga psicológica que esconde un texto que a simple vista podría parecer rutinario. Desde luego que no es un texto cualquiera. Pero antes de concluir la inmersión profunda de hoy, cabe plantear una última reflexión, construida a partir de este análisis, para que quienes nos escuchan sigan tirando del hilo por su cuenta. Me parece una idea fantástica para cerrar. Pensemos por un momento en la arquitectura de nuestra sociedad actual, cimentada casi en su totalidad sobre los 3 carteles de madera que hemos visto: la presión económica por tener sin límite, la cultura exhaustiva del lucirse a través de pantallas y la obsesión por ostentar un poder absoluto sobre nuestro entorno y sobre los demás. ¿Qué le ocurre a nuestra psicología colectiva cuando, al lugar que aquellos antiguos personajes en el jardín del Edén, nos damos cuenta de que perseguir todos esos atajos para intentar ser como dioses nos acaba dejando más solos, más exhaustos y más aterrorizados que nunca? Plantea un desafío ineludible sobre qué tipo de brújula se está priorizando hoy en día para navegar por la complejidad del mundo moderno. Menuda pregunta para llevarse a casa. Un gran interrogante que queda abierto. Y con esa reflexión cerramos nuestro análisis. Mucho material para repensar las decisiones cotidianas, el peso de nuestras ambiciones y los caminos que elegimos para encontrar esa anhelada paz libre de perturbaciones. Hasta la próxima.